El eco de las sombras, 1952, pueblo de Black Hollow. El pueblo de Black Hollow yacía enclavado en un valle rodeado de bosques espesos y montañas imponentes. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las calles empedradas y las farolas de gas susurraban historias de un pasado que nunca terminaba del todo. Pero en el otoño de 1952, algo siniestro se deslizó entre las sombras de aquel lugar aparentemente idílico. Todo comenzó con el hallazgo del cuerpo de Martha Hargrove, una joven maestra de la escuela local. Fue encontrada en el bosque, al borde del arroyo que atravesaba el pueblo. Su rostro, congelado en una expresión de terror, y su cuerpo, dispuesto con una precisión macabra, como si fuera un maniquí en una vitrina. La noticia sacudió a Black Hollow, un pueblo donde los crímenes violentos eran tan raros como las visitas de forasteros. El sheriff Thomas Grayson, un hombre curtido por años de servicio, pero nunca enfrentado a algo tan horrendo, lideró la investigación. A pesar de sus esfuerzos, no había pistas, no había huellas, ni armas, ni testigos. Solo el eco del viento entre los árboles y el susurro de las hojas secas bajo los pies de los curiosos que se atrevían a acercarse al lugar del crimen. Una semana después, otro cuerpo apareció. Esta vez fue el de Henry Mills, el carnicero del pueblo. Henry era un hombre robusto, conocido por su carácter jovial y su habilidad con el cuchillo. Su cuerpo fue encontrado en su propia tienda, colgado de un gancho como si fuera un trozo de carne más. El olor a sangre fresca y el silencio sepulcral de la carnicería helaron la sangre de quien lo descubrió. El pueblo comenzó a murmurar. Las teorías iban desde un forastero desquiciado hasta una maldición ancestral que había despertado. Pero lo que más aterraba a los habitantes de Black Hollow era la sensación de que el asesino podía ser cualquiera. Alguien que caminaba entre ellos, alguien que conocían. El sheriff Grayson, desbordado por la situación, pidió ayuda a un viejo amigo, el detective Samuel Carter, un hombre que había dejado el pueblo años atrás para trabajar en la ciudad. Carter era conocido por su mente aguda y su capacidad para resolver casos que parecían imposibles. Aunque había dejado Black Hollow atrás, el pueblo aún lo llamaba, como un imán que no podía resistir. Carter llegó en un tren que parecía sacado de otra época, con su gabardina marrón y su sombrero de fieltro. Su presencia era calmada, pero sus ojos grises reflejaban una intensidad que hacía que la gente se sintiera observada, incluso cuando no los miraba directamente. Juntos, Grayson y Carter comenzaron a desentrañar el misterio. Revisaron las escenas del crimen, entrevistaron a los vecinos y buscaron patrones. Pero el asesino era meticuloso. No dejaba rastros, no cometía errores. Era como si fuera un fantasma, moviéndose entre las sombras, eligiendo a sus víctimas con una lógica que nadie podía comprender. El tercer crimen fue el que cambió todo. Esta vez, la víctima fue Eliza Grayson, la hija del sheriff.
Elisa era una joven de 19 años, llena de vida y sueños. Su cuerpo fue encontrado en el cementerio del pueblo, sentado en el banco frente a la tumba de su madre. Llevaba un vestido blanco, manchado de sangre, y en su regazo había una rosa negra. El sheriff Grayson se derrumbó. La pérdida de su hija lo sumió en una oscuridad de la que no estaba seguro de poder salir. Carter, por su parte, sintió que el caso se había vuelto personal. No solo por Eliza, sino porque algo en la forma en que el asesino operaba le resultaba familiar, como si estuviera siguiendo un guión que él mismo había escrito en su mente. Fue entonces cuando Carter recordó algo. Hace años, cuando aún vivía en Black Hollow, había habido una serie de crímenes similares. Nunca se resolvieron, y el asesino nunca fue capturado. Los detalles eran vagos, pero había algo en la forma en que las víctimas eran dispuestas, en la precisión de los cortes, en la elección de los lugares, que le recordaba a aquellos crímenes. Carter comenzó a investigar los archivos antiguos del pueblo. Encontró notas amarillentas, fotografías borrosas y testimonios de personas que ya no estaban. Pero lo más importante fue un nombre que aparecía una y otra vez en los márgenes de los informes: Ezekiel Black. Ezekiel Black era un nombre que resonaba en la historia de Black Hollow. Había sido un hombre rico y poderoso, dueño de gran parte del pueblo en el siglo XIX, pero también era conocido por su obsesión con el ocultismo y las artes oscuras. Según las leyendas, Ezequiel había realizado rituales en los bosques, buscando la inmortalidad. Pero algo salió mal y desapareció sin dejar rastro. Carter y Grayson decidieron adentrarse en el bosque, siguiendo las pistas que apuntaban a la antigua mansión de los Black. La mansión, abandonada y en ruinas, se alzaba como un espectro entre los árboles. El aire era denso, cargado de un olor a moho y tierra húmeda. Cada paso que daban resonaba en el silencio, como si la casa misma estuviera observándolos. En el sótano encontraron lo que buscaban: una habitación oculta, llena de símbolos extraños dibujados en las paredes, velas derretidas y un altar manchado de sangre. Y en el centro de la habitación, un diario. Era el diario de Ezekiel Black. Las páginas estaban llenas de notas sobre rituales, sacrificios y una obsesión por la vida eterna. Pero lo más aterrador fue la última entrada, escrita con una letra temblorosa: He fallado, pero mi obra no terminará. Mi legado continuará a través de aquellos que llevan mi sangre. Carter y Grayson se miraron, comprendiendo demasiado tarde. El asesino no era un forastero, ni un loco cualquiera. Era alguien de la familia Black, alguien que había heredado la obsesión de Ezekiel. Y entonces, Grayson recordó algo. Su esposa, fallecida años atrás, había sido una Black. Eliza, su hija, llevaba esa sangre en sus venas. El sheriff se desplomó, abrumado por la revelación. Carter lo sostuvo,
pero su mente ya estaba trabajando. Si el asesino era de la familia Black, entonces había más víctimas potenciales. Y si Ezequiel había hablado de un legado, entonces el asesino no se detendría. La noche cayó sobre Black Hollow, y con ella una niebla espesa que envolvió el pueblo. Carter y Grayson regresaron al cementerio, donde todo había comenzado. Sabían que el asesino estaría allí, completando su ritual. Entre las sombras, vieron una figura. Era alta, envuelta en una capa negra, y llevaba una máscara que ocultaba su rostro. En sus manos sostenía un cuchillo manchado de sangre. Carter avanzó, con su arma en la mano, pero el asesino se movió con una velocidad sobrenatural. El enfrentamiento fue breve, pero intenso. Carter logró derribar al asesino, y cuando le quitó la máscara, descubrió el rostro de alguien que no esperaba. El reverendo Samuel Black, el pastor del pueblo. Samuel, con una sonrisa desquiciada, confesó todo. Había sido él quien había continuado el legado de Ezequiel, creyendo que los sacrificios lo llevarían a la inmortalidad. Pero lo que más impactó a Carter fue la revelación final. Samuel había elegido a Elisa no solo por su sangre, sino porque creía que su pureza lo acercaría a su objetivo. Samuel murió esa noche, pero su legado de horror no terminó con él. Carter y Grayson quemaron la mansión de los Black, esperando que las llamas purificaran el mal que había habitado allí. Pero mientras observaban el fuego consumir la casa, Carter no pudo evitar preguntarse cuántos más, como Samuel, podrían estar ahí afuera, esperando su momento. El pueblo de Black Hollow nunca fue el mismo. Las heridas dejadas por los crímenes nunca sanaron del todo, y el eco de las sombras siguió resonando en cada rincón. Carter se fue, llevándose consigo el peso de lo que había descubierto. Y Grayson, ahora un hombre roto, se quedó, custodiando un pueblo que nunca volvería a ser seguro. La historia de Black Hollow es un recordatorio de que el mal no siempre viene de fuera. A veces está más cerca de lo que creemos, enraizado en nuestra historia, en nuestra sangre. Y aunque las llamas puedan consumir los símbolos y los rituales, el verdadero horror reside en saber que el legado de la oscuridad puede resurgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Y así, el eco de las sombras sigue resonando, esperando a que alguien más lo escuche.